y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Qué bonito es ver a los jóvenes alabando el nombre de Dios, sirviéndole a Él, ¿verdad? Él es un jovencito de 14 años que le sirve a Cristo. Ojalá que así se mantenga siempre en los caminos del Señor. 13 años tiene, 13. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo veo tan grandote. Nuestra lectura bíblica, que fue leída por el pastor Gerena, está en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y comienza diciendo en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que estamos en Cristo? ¿Puedo ver las manos? En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Aparte de ser nueva criatura, significa que hemos creído en Él, que le hemos aceptado como Señor y Salvador y que hemos sido incluidos en su sacrificio a través del bautismo. De eso viene hablando los versículos anteriores, que estar en Cristo significa ser con Él, parte de la misma familia, haber sido aceptados en la familia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué bonito es sentir que Dios nos dio a cada uno de nosotros una nueva oportunidad. Comenzar de nuevo. No nos cuenta la vida antigua. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todo comienza de nuevo. Y luego dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Él lo inicia. Él lo realiza. Él lo hace posible. Nada que nosotros hubiésemos hecho nos hace aceptos delante de Dios. Todo esto proviene de Dios. Él tomó la iniciativa. Fíjense, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Dios inicia el proceso. Nosotros lo único que podemos hacer es responder. Como hablamos esta semana, Dios nos dio libre albedrío. Pero Él nos busca. Él nos llama. Él nos escoge. A veces nosotros decimos, yo conocí a Cristo. Hace 10 años que conozco a Cristo. Aún eso está mal dicho. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4 y versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. No es que nosotros conocemos a Dios. Él nos conoció aún antes que naciéramos y Él nos escogió. Así dice Efesios capítulo 1,
Efesios capítulo 1, el versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. Dios nos reconcilió consigo mediante Cristo y no hicimos nada nosotros para eso. Absolutamente nada. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo. Es más, la reconciliación se efectuó mucho antes que tú y yo siquiera hubiéramos pensado en aceptar el sacrificio de Cristo. En Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5 dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí hay algunos conceptos de la salvación, conceptos teológicos que son muy profundos. A veces lo leemos y no profundizamos en lo que esto significa. Siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Enemigos. ¿Cómo dos enemigos se pueden reconciliar si uno de los dos no quiere? Pues Dios tomó la iniciativa, por eso dice esto proviene de Dios. A veces cuando hay diferencias entre nosotros, esperamos que el otro venga y nos pida perdón. Y siempre decimos, es que él me ofendió, es que ella fue la que faltó, es que ellos fueron los que hicieron esto o aquello. De verdad Dios no hizo nada. Y sin embargo, Él tomó la iniciativa. Él se reconcilió con nosotros por medio de Jesucristo. Y la prueba de que Él nos perdonó es que entregó a su Hijo. No tenía por qué hacerlo, pero entregó a su Hijo. Y noten cómo dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. Siendo pecadores, ya estamos justificados. Este es un concepto muy difícil de captar y de aceptar. Que Dios nos justifica y Dios nos perdona mucho antes que nosotros nos arrepintamos. Mucho antes que nosotros reconozcamos siquiera que hemos hecho mal, ya el Señor nos ha perdonado. Usted dice, no, Dios nos perdona cuando yo me arrepiento. Dios me perdona cuando yo reconozco que fui yo el que hice lo malo y le pido perdón y me confieso ante el Señor. Entonces Dios me perdona. ¿De verdad ustedes creen eso? ¿Que Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón? Tú dices, pues claro, pastor, que no leímos la otra noche que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nomás les recuerdo una historia que contó Jesús. Un padre tenía 2 hijos y el menor de los 2 le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Me quiero ir de la casa. ¿Cuántos jóvenes hoy en día toman las mismas decisiones? ¿Qué te hice, hijo, para que no quieras estar aquí? Nada, simplemente quiero mi libertad. Quiero irme, quiero buscar mundo. Quiero vivir como yo quiera. No quiero que me digan cómo vivir. Y así dijo el joven de la historia que contó Jesús. No sabemos su nombre, solo le llamamos el hijo pródigo. El hijo pródigo. En realidad, el pródigo es el padre. Porque pródigo quiere decir el que da. Para nosotros pródigo quiere decir el que regresa, ¿verdad? Pero el padre, ser pródigo significa darlo todo. Y el padre le dio lo que era de él. El padre no tenía obligación de darle su herencia. La herencia se da cuando uno se muere, no cuando está en vida. Y se la da si se quiere. Ningún padre está obligado a darle la herencia a su hijo. Pero el padre pródigamente le dio la mitad de la herencia porque tenía 2 hijos. Y la Biblia dice que el hijo fue y la desperdició, viviendo perdidamente. La despilfarró. La Biblia dice que con amigos y con mujeres, con prostitutas. Y cuando ya se le acabó el dinero, se le acabaron también los amigos, ¿verdad? Porque así es en la vida. Mientras tienes, todos son amigos tuyos. Pero cuando ya no tienes para gastar, no, pues mejor no. Ya te dejan solo. Y así el muchacho, estando lejos de su casa, no tenía ni siquiera con qué llenar su vientre. Pasaba hambre, buscaba trabajo y no conseguía. ¿Y dónde estaban ahora sus amigos que se habían gozado con él cuando él pagaba todos los biles de los parties que hacían? ¿Dónde estaban ahora aquellos que lo alababan? Oye, qué buen amigo que tú eres, cuando les daba todo. Se perdieron. Y el muchacho, desesperado, siguió buscando trabajo, y dice la historia que contó Jesús, que le dieron trabajo en una granja, cuidando puercos. Ahora, este muchacho había sido criado en un hogar judío. Y para el judío, los puercos son inmundos. Ni siquiera los crían, ni siquiera los tienen, porque la Biblia dice que ni siquiera hay que tocar su cuerpo por la inmundicia que tienen, ni menos comerlos. Y este muchacho, en su desesperación, le tocó cuidar puercos en el cochinero. Y dice la historia que contó Jesús, que estando cuidando puercos, le pagaban posiblemente al final de la semana. ¿Quién sabe qué arreglo había hecho? O a final del mes, porque en aquella época también les pagaban una vez al mes. Y estaba muerto de hambre. Y dice la Biblia que quería comer la comida que le tiraban por arriba de la cerca a los puercos, pero no había quien se la daba antes que se la tiraban a los animales, y ahí caía en todo el barro. Y en su desesperación, dice la Biblia que volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus peones, de tus jornaleros. Y finalmente,
agarró fuerza y dijo, hasta aquí llegué. Y se levantó un día y se fue. Se había aprendido su confesión de memoria. Y se dirigió a la casa de su padre, hasta vergüenza le daba. Pero la Biblia dice, y lo podemos buscar a ese versículo, está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. San Lucas capítulo 15. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo vio venir y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El padre corrió y ya estaba viejo, pero cuando vio a su hijo, salió corriendo a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sí reconocía su pecado, que no era solo contra su padre, sino también contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dejó terminar su confesión, porque él le pensaba decir, hazme como uno de tus peones, pero el padre lo paró, porque se le echó al cuello y lo besó. Y dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano. Este era el anillo de autoridad que le daba de vuelta para ser su hijo. Y pongan calzado en sus pies, venía hasta descalzo en harapos. Y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuándo perdonó el padre a su hijo? Cuando el hijo vino y le pidió perdón, ¿lo perdonó? ¿Cuándo lo perdonó? ¿Cuándo? Desde el día en que su hijo se fue, ya el padre lo había perdonado. Por eso lo salía a esperar todos los días. ¿Por qué creen que lo vio venir de lejos? Porque no había un día que el padre no salía afuera y se sentaba a esperar a su hijo. Ese es el amor de Dios. El Padre representa en esta historia a nuestro Padre Celestial. Y Dios nos perdona a nosotros cuando todavía somos pecadores, cuando todavía somos enemigos, cuando ni pensamos en ir a Dios. Ya Dios toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros, porque reconciliar es no tomar en cuenta los pecados. Eso dice nuestra lectura bíblica en 2 de Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuándo? Mucho antes que nosotros dijéramos, me levantaré e iré a mi Padre. Ya Dios nos había perdonado. Es más, nos perdonó en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo, porque Él entregó a su único Hijo para pagar la deuda de nuestro pecado. Ese es el amor con que Dios nos amó. Él no espera que nosotros vayamos a Él. Él sale a nuestro encuentro. Él se echa a nuestro cuello y nos abraza y nos besa y nos dice, este hijo estaba perdido y ha regresado. Había muerto y ha revivido. El gozo del Padre por el retorno del Hijo, a quien había perdonado desde el momento en que el muchacho pecó contra él y lo ofendió y se quiso ir de la casa. El Padre ya lo había perdonado. Eso nos muestra el amor de Dios. ¿Saben ustedes que el perdón de los pecados no es algo
que nosotros conseguimos. No es algo que nosotros merecemos. A veces es muy fácil pensar, Dios me perdona porque yo le pido perdón. You know, God forgives me because I'm repentant. That's why He forgives me. Pero si yo no le pido perdón, no me puede perdonar. Si yo no me arrepiento, no me puede quitar el pecado. A veces así creemos. Y creemos que el acto de arrepentirnos y de confesar nuestro pecado y de venir al Señor y pedir misericordia es lo que hace posible nuestro perdón. Qué error tan grande. Qué error craso. You know, God does not forgive us because I ask Him to forgive me. Dios no me perdona porque yo le pido que Él me perdone. Nada que ver. Saben, el perdón de los pecados es respuesta a la oración, pero no a la mía. Es respuesta a la oración de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, cuando los soldados romanos le estaban horadando sus manos con unos clavos gruesos y horribles, cuando le estaban golpeando y atravesando sus carnes en sus pies, en lugar de pensar Jesús en su dolor, aunque se retorcía de la pena excruciante, del dolor que sentía, no pensó en él. ¿Se acuerdan lo que él dijo cuando lo estaban crucificando? ¿Qué dijo? Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró al Padre y pidió perdón. Ahora, ¿no más por los soldados que lo crucificaban? ¿O también por la gente que lo había entregado a ser crucificado? ¿Por los que gritaron crucifícale? ¿Por Pilato? ¿Por Anás? ¿Por Caifás? ¿Por los que dieron falso testimonio sobre él? Por eso también oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Elena de White dice en el libro El deseado de toda la gente, el capítulo La crucifixión de Cristo, que la oración de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, incluía a todo pecador que hubiese vivido o que fuese a vivir desde el comienzo del mundo hasta el último pecador que viva en esta tierra. La oración de Cristo, Father, forgive them, Padre, perdónalos, nos incluye a todos los seres humanos que hemos pecado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios respondió a esa oración? Did God answer Jesus' prayer or not? ¿O la dejó sin contestar? ¿O dijo Dios, bueno, los voy a perdonar cuando ellos se arrepientan? ¿Así dijo Dios? No. El Hijo le pidió, Padre, perdónalos. Y el Padre dijo, están perdonados. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, es la prueba de que toda la raza humana ha sido reconciliada con Dios. We don't need to hide anymore. We're reconciled. No tenemos por qué estar escondidos, temerosos. Dios no nos mira para destruirnos. Él descargó su ira sobre su propio Hijo y ya la deuda ha sido saldada. Cuando alguien debe algo, se esconde de aquel a quien le debe. Ni le contesta el teléfono, ni le contesta la puerta, ni va a un lugar donde lo pueda ver porque le da vergüenza si le está debiendo algo. Nosotros no tenemos que escondernos ya de Dios porque nada le debemos. La deuda completa fue saldada por Cristo en la cruz del Calvario. We've been totally reconciled, completamente
muerte, reconciliados por la muerte de Cristo. Algunos piensan que Cristo murió nomás por los que se van a salvar. Fíjense otra vez el versículo que leímos en Romanos, en el capítulo 5. Decía el versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir siendo aún pecadores? Rebeldes, andando en nuestro propio camino, haciendo nuestra voluntad, contrarios a la voluntad de Dios, pecadores. Ya Cristo había dado su vida por nosotros. Ya nos había perdonado Dios. Y fíjense, lo que más me sorprende es el versículo 9. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. How is it that God justifies us? ¿Cómo es eso de que Dios nos justifica y ya estamos justificados? A nosotros se nos ha enseñado que cuando yo me arrepiento y pido perdón, Dios me perdona. Pero aquí dice que ya estamos justificados. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su ira. La reconciliación no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho. Algunos piensan que la reconciliación es la salvación. No. Son dos cosas distintas. Ya Dios me perdonó, ya soy salvo. Aquí dice, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Saben que la salvación, si usted le pregunta al 99.9% de los cristianos en cualquier iglesia, ¿es cierto que la muerte de Jesús nos salva? ¿Nos salva? ¿Verdad que porque Cristo murió nosotros somos salvos? Y todo el mundo va a decir, amén. Todo el mundo va a decir, that's right, exactamente. Por la muerte de Cristo somos salvos. Aquí dice que no. Y yo me quedo con lo que dice la Biblia, no con lo que dice la gente. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo nos reconcilió. Aún más, dice, mucho más, estando reconciliados. Noten el tiempo del verbo. Estando reconciliados. No dice estaremos reconciliados. Estando ya reconciliados, seremos, ahí sí están en futuro, seremos salvos por su ¿qué? ¿Por su qué? No es por su muerte. ¿Cómo somos salvos? Por la vida de Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo pensé que yo soy salvo por el sacrificio de Cristo, por su muerte. No. Por su muerte somos reconciliados. Y por su vida, porque Él resucitó, ascendió al cielo e intercede ahora por nosotros ante Dios. Es la intercesión de Cristo en el santuario celestial lo que hace posible mi salvación. Mire, se los voy a poner a través del santuario. Dios había dicho que cuando un pecador pecaba, tenía que traer un corderito, un animalito al santuario. Tenía que colocar sus manos sobre la cabeza del animalito. Y arriba de la cabeza del animalito tenía que
confesar su pecado. Simbólicamente, el pecado se pasaba del pecador al corderito inocente que nada había hecho, pobrecito. Pero ahora, al confesarle los pecados arriba del cordero, ¿quién era el pecador? El cordero. Porque él cargaba los pecados. La persona quedaba libre de su pecado, pero el que cargaba el pecado era el inocente corderito que nada había hecho. Y como Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. El corderito tenía que morir. Digamos que el pecador confesaba su pecado, él quedaba libre de su pecado y se iba. ¿Ya fue justificado? ¿Ya fue perdonado? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para que el pecador fuera perdonado? El sacerdote, el pecador mataba el cordero. Él era el que había pecado. Su pecado le quitaba la vida al cordero inocente, pero el sacerdote tenía que recoger en un tazón la sangre, que era la vida del cordero, porque en la sangre está la vida. Y tenía que llevar esa sangre dentro del santuario, frente al velo, detrás del cual estaba la presencia de Dios, la Shekinah. Y tenía que mojar su dedo en la sangre y salpicarlo 7 veces sobre el altar. Y luego con su dedo tocar los 4 puntos, los 4 cuernos del altar de oro, para estar seguro que la sangre llegara sobre el altar. Y recién cuando el sacerdote hacía la expiación por el pecado, entonces salía y le decía al pecador: has sido salvado de tu pecado. Estás libre completamente. Ya la deuda fue saldada, ya la sangre se ofreció. ¿Qué nos ilustra esto? Que la salvación es un proceso y que somos salvos por la intercesión del sacerdote, no por el sacrificio. El sacrificio hace posible que seamos perdonados. El sacrificio paga la deuda y ya no tenemos deuda, ya estamos reconciliados, ya nada le debemos a Dios. Pero la salvación se hace posible por la intercesión del sacerdote cuando presenta la sangre en el santuario. De igual manera, cuando yo confieso mi pecado, se lo confieso a Cristo. Él es el Cordero. Él carga mi pecado. Él lo cargó. Él pagó la deuda. Pero ahora Cristo se presenta ante el Padre. Así dice Romanos, capítulo 8. Dice el versículo 33. Vamos a leer desde el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo nos va a acusar si Él es el que nos perdona? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que Cristo no solo murió, Él también resucitó
Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Lo que hace posible tu salvación y la mía es la vida de Cristo, su intercesión por nosotros. Su muerte saldó la deuda del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Su deuda canceló mi deuda y la deuda de todo el mundo del pecado. Ya no le debemos nada a Dios, porque el precio total y completo del pecado ya fue pagado. ¿Ustedes creen que la salvación es solo para los que se salvan o es para todo el mundo? Saben que hay una doctrina que se llama salvación limitada. Y hay muchos cristianos calvinistas que creen que la salvación de Cristo es limitada solo para los que fueron escogidos. Es decir, Cristo murió solamente para los que Dios escogió que se salven. Para los demás no murió Cristo. Ni su sacrificio los puede cubrir, ni les puede perdonar porque ellos no fueron escogidos para ser salvos. La Biblia dice todo lo contrario. Si van a Primera de Juan, dice allí en el capítulo 2 y versículo 2, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Son puras palabras teológicas. Justificación, reconciliación, propiciación. No estamos muy acostumbrados a usar esas palabras, ¿verdad? Propiciación es pagar la deuda, cancelar la deuda. Sé propicio a mí, pecador. Quiere decir perdóname. Cubre mi pecado. Cristo es la propiciación, es decir, el pago completo por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de quién. Por los del mundo entero. Todo el mundo es perdonado por el sacrificio de Cristo. Nosotros no creemos en salvación limitada. Creemos en salvación ilimitada. Ayer y antes de ayer vimos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos. Por eso Él dio la solución para el pecado. Para todo el mundo, no hay uno solo que puede decir, a mí no me alcanzó la gracia de Dios. No alcanzó el sacrificio de Cristo para cubrir mis pecados. Hay gente que dice, es que yo soy muy malo. Una vez estaba yo en la cárcel visitando a presos en Costa Rica. Teníamos, por cierto, un ministerio de la cárcel y teníamos una iglesia dentro de la cárcel, con más de 50 miembros de los presos que se habían bautizado dentro de la cárcel. Y yo iba de vez en cuando a predicarles. Y siempre venían presos nuevos. Venían los que ya estaban bautizados, eran miembros de la iglesia. Y usted dice, en la cárcel y miembros de la iglesia, sí. Porque el Señor los había perdonado y ellos habían aceptado el sacrificio de Cristo. Tenían que pagar la condena humanamente, pero el Señor ya los había libertado. Pero a veces venían gente nueva y una vez, después de tener el culto, un preso se me acercó y me dijo, ¿yo puedo hablar con usted, pastor? Dije, claro que sí, pero a solas. Dije, no hay problema, aunque nos habían dicho cuando nos dieron el curso de que a los que íbamos a ir a la cárcel, nos dijeron, nunca hablen a solas con los presos, ni se comprometan a nada. Pero yo le vi en sus ojos el deseo de hablar.
Le dije, está bien, mira, sentémonos allá en el patio de la cárcel, debajo de un árbol, y ahí podemos hablar. Y me dijo, pastor, ¿usted cree que Dios a mí me puede perdonar? Y yo le dije, ¿por qué no te va a perdonar? No, porque es que yo he hecho mucho, pero mucho daño. Yo soy muy malo. Yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. Yo no quería saber sus pecados, pero él se adelantó y me comenzó a decir, quizás para convencerme de que Dios no lo podía perdonar, me comenzó a decir las cosas que él había hecho. Dice, aquí me tienen por el asesinato de una persona, pero yo quería hablar a solas con usted, porque esa persona que yo maté no es la única. Yo maté a 13 personas. 13. Yo le puedo decir a usted dónde están enterradas, porque para que no se dieran cuenta, yo excavaba, metía el cuerpo debajo y arriba le plantaba un árbol para que pensaran que nomás excavaron para plantar el árbol y nadie se le ha ocurrido buscar debajo del árbol que yo planté. Hay 13 cadáveres enterrados. Dios no me puede perdonar a mí. Y le tuve que leer 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego le leí otro versículo que algunas personas pues tienen problemas con este versículo. Porque dice en San Mateo, en el versículo capítulo 12 y versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, ¿hay algún pecado que Dios no perdona? Aquí dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y cuando dice todo pecado, le tuve que yo decir a este señor de allá de Costa Rica, que estaba en la cárcel, le dije, aquí dice todo pecado. No hay pecado tan grande. No hay crimen tan terrible que usted haya cometido que Dios no le puede perdonar. Me dice, pero yo aquí estoy pagando la condena por un crimen. Pero tengo 13 más, eran 14 en total. 13 que estaban enterrados y ese otro que lo habían descubierto. Yo tengo que pagar la condena por cada uno de esos porque yo a toditos los maté. Yo le dije, ¿no sabe usted que ya Cristo pagó por esos pecados? ¿Pero cómo? Sí, Él cargó esos pecados en la cruz y a Él lo mataron y derramó su sangre por tus pecados. ¿Por los míos? Le dije, sí, por los tuyos. El hombre se echó a llorar y me dijo, no puedo creer que Dios me perdone. Le dije, sí te perdono. Pero aquí dice que hay un pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado. Y si tú endureces tu corazón y dices, Dios no me perdona, ese pecado Dios no lo puede perdonar. Porque Dios puede perdonar todo pecado del cual yo quiera ser perdonado. Pero si yo no quiero ser perdonado, Dios no me obliga. Dios no me puede perdonar algo que yo no quiero que Él me perdone. Entonces me dijo, si yo le confieso todo lo que yo he hecho a Dios, todo, Él me perdona. Le dije, ¿sabes qué? Dios ya lo sabe. Porque Él te vio hacer todo lo que tú hiciste. Ante Él no te escondiste. Los hombres pueden no haberte visto.
Pero Dios te vio hacer todo, Él ya lo sabe. No tienes que tener vergüenza de decirle a Dios lo que hiciste porque Él ya lo sabe. Y si Él ya lo sabe, ¿por qué tengo que confesarlo? Porque Dios hace un juicio sobre cada persona. Él ya sabe tu corazón si te arrepentiste, pero hay testigos, los ángeles, hay seres humanos, familia de esas víctimas, que un día le pueden reclamar a Dios, ¿y por qué tú le pasaste por alto todo esto? Y Dios tiene que tener una prueba para demostrar ante el universo que por haberte perdonado, Él hizo bien, porque en realidad tú querías ser perdonado y tú aceptaste el sacrificio de Cristo y te arrepentiste. Entonces, si yo le confieso todos mis pecados, Él me perdona. Sí, es más, no tienes que esconderte. Ya Dios te ha perdonado. Le vi que le entraba una paz en su corazón. Y me dijo, yo me quiero bautizar. Y nunca le había yo hablado del bautismo. Pero él había visto que los otros presos se bautizaban. Y dijo, yo me quiero bautizar. ¿Y por qué te quieres bautizar? Porque yo quiero sentir que me lava todos mis pecados. Y cuando yo me meta en esa agua, quiero salir limpito de toda mi vida pasada. ¿Será que Dios me limpia? Le dije, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y yo tuve el privilegio de bautizar a ese asesino que había matado a 14 personas en su vida. Y la número 14 por el cual lo descubrieron fue a su propia esposa. Y uno dice, ¿y Dios puede perdonar ese pecado? Y él llorando me decía, ella no merecía eso. Me aguantó todo lo malo que yo era. Fue la única persona que me aguantaba y me perdonaba, pero un día me enojé con ella. Y ya estaba tan acostumbrado a quitarle la vida a otro y no había consecuencias, que le quité la vida a mi esposa. Pero no podía vivir con mi conciencia. Y mis suegros sabían que ella no se había desaparecido, porque de un día para otro no estaba más. Sabían que mi esposa no iba a dejar a sus hijos y se iba a ir para otra parte. Todo el mundo sabía que a ella algo le había pasado. Y yo ya no pude con mi conciencia. Y un día se lo dije a mi suegra, y mi suegra fue la que me entregó. Y efectivamente, por eso me condenaron. Y ya no me quise negar más. Pero los otros 13, nadie lo sabe. Y yo le dije, Dios lo sabe. Verdaderamente Dios nos perdona de todo pecado. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Cristo puede presentarse ante el Padre y decirle, Padre, mira, de verdad mi sacrificio fue válido para Él. Lo aceptó plenamente. Y la prueba de esto es aquí está. Lo que hace posible el perdón de Él no es lo que Él hizo, porque Cristo había muerto por Él mucho tiempo antes que Él naciera, mucho tiempo antes que Él cometiera esos pecados y esos crímenes. Ya Cristo había dado su sangre por Él y ya había cargado esos pecados sobre su cuerpo en el madero. En la cruz del Calvario, Cristo murió por José, así se llama ese hombre, todavía vive, todavía está en la cárcel. ¿Y saben por qué está en la cárcel? Le habían dado 30 años por la muerte de su esposa. Pero después que se bautizó, que yo lo bauticé, fue una decisión de él, yo no le dije nada. Iba a hablar con el ward de la cárcel y pidió que él quería una cita con el juez. Y fue ante el juez y le confesó
todos los demás crímenes. Y todavía está en la cárcel y ahí se va a quedar para siempre. Nunca va a salir. Humanamente, él tiene que pagar lo que él hizo. Pero después que, cuando yo ya me venía de Costa Rica, ya me regresaba para Estados Unidos. Yo estuve 9 años en Costa Rica. Pero cuando ya me venía del todo de regreso, fui a la cárcel a despedirme de los presos de la iglesia que yo tenía dentro de la cárcel. Y cuando lo vi a José, me dio un abrazo y me dijo: pastor, soy el hombre más feliz y libre. Ahora ya confesé todo. Ya no tengo nada escondido en mi vida. Todo se lo dije al juez. ¿Y sabe qué? Fueron a cada lugar donde yo les dije y desenterraron el árbol y ahí encontraron los huesos de las personas que yo había matado. Y resolvieron 13 crímenes que nunca se habían resuelto. 13 personas que se habían desaparecido. Un asesino en serie. Pero con una sonrisa me dijo: a mí no me importa estar en la cárcel, porque yo soy libre en Cristo. Y yo sé que un día voy a vivir eternamente con Él. El poquito de tiempo que pase aquí, bien merecido me lo tengo de estar aquí. Pero Jesús me libertó. Él me perdonó. Y porque Él me perdonó, un día voy a vivir eternamente. Solo le pido a Dios que tenga misericordia de esas personas a quien yo maté y que hayan tenido oportunidad de haberse arrepentido y de haber sido perdonados como yo he sido perdonado. Porque a veces pienso, no sería justo que yo esté en el cielo y uno de ellos se haya perdido por mi culpa. Le dije: no, si se pierde va a ser por sus pecados, no por ti. Sí, pero yo no le di la oportunidad de seguir viviendo para que un día quizás llegaran a conocer al Señor como yo lo conocí. Y se podrían haber salvado. Y si yo les quité la vida y no se salvaron, fue por culpa mía. Y a veces oro a Dios y le pido por esa gente que Él tenga misericordia cuando los juzgue, que no fue culpa de ellos. Yo le digo: Dios es misericordioso. Si Él te pudo salvar a ti, Él va a ser justo con cada uno. Y Él va a tratar a cada uno con plena justicia. Pero tú, dale gracias a Dios que te alcanzó a tiempo. Me dijo: no me importa cuántos años me queden aquí en la cárcel, yo soy libre. Y aquí lo único que hago ahora es contarle a los demás cómo Dios me perdonó a mí. Y cuán feliz yo estoy. Y yo le canto todos los días. Los presos hasta me dicen: ya, deja de cantar. Y aquí vivo cantando. Él habla inglés. En Costa Rica hay mucha gente que habla en inglés. Vienen de la costa. Y allá casi todos hablan inglés. Y dice: my favorite song is Amazing Grace. Amazing Grace. Dice: todos los días yo me pongo a cantar. Oh, maravillosa gracia de Dios que me encontró a mí, tan pecador, y me perdonó. Ese es mi canto favorito. Amazing Grace. Qué gracia tan grande la de mi Dios, que me perdonó a mí, el peor de los pecadores. Entonces, Dios nos puede perdonar. Pero también Él nos dice que si nosotros hemos de recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Dice el versículo 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjense, si perdonáis, dice el 14, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De gracia recibisteis, ¿qué dice? Dad de gracia.
Si Dios te perdonó, tú tienes que perdonar. La gente dice, no, pero es que yo lo perdoné, pero él no quiere. Yo en mi corazón ya lo perdoné, pero mejor ni le hablo. Allá ellos y nosotros por aquí, cada uno por su lado. Pero yo no quiero saber nada. Cuanto más lejos estoy, mejor. Cuando Dios nos perdona, Él nos trata como si nunca jamás hubiésemos pecado. No toma en cuenta a los hombres sus pecados. Vamos a nuestra lectura bíblica otra vez, 2 Corintios 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No nomás a los que iban a ser salvos, al mundo entero reconcilió. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el año 1953 fue el año en que yo nací. Yo esto no me acuerdo, obviamente, porque recién había nacido, pero lo encontré en un periódico, el San Francisco Chronicle, el periódico de San Francisco. Un día buscando una información de una noticia antigua del año, o sea, les puedo decir lo que era. Yo andaba queriendo ver qué había pasado el año que yo nací, que era noticia grande. You know, what were the things that were going on in the world when I was born? Entonces me fui a ver los periódicos. Y ahí me encontré esta historia. En el año 1953, aquí en el estado de California, sucedió un crimen. Un hombre asesinó a su mejor amigo. Y esto que les voy a contar es una historia verídica, pero ilustra el hecho de que si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que aceptar el perdón que se nos ofrece. Aunque ya Cristo pagó la deuda, si nosotros no aceptamos el perdón, no podemos ser perdonados, porque Dios no perdona a nadie por la fuerza. Yo tengo que querer ser perdonado. Este hombre, en un momento de arrebato, bajo los efectos del alcohol, en un bar, estaba jugando a las cartas, naipes, con su mejor amigo. Y en un arrebato, en aquella época, aquí en California, pues mucha gente cargaba pistolas. Y bajo los efectos del alcohol sacó su pistola y hacía sangre fría en la cara le disparó a su mejor amigo. Era en un lugar público, en un bar, había otra gente en el bar. Todos lo vieron. No había duda alguna que él era el asesino. Fue juzgado y fue convicto. Y el juez le dio la pena capital. En aquella época en California existía la pena capital. Hoy ya no. Yo creo que sí, todavía la volvieron a poner, ¿verdad? Sí, la volvieron a poner. La volvieron a poner. La pena capital es, pues, la pena de muerte. Antes, la pena de muerte era, los ahorcaban, otras veces los fusilaban, otras veces los metían en una cámara de gas y otras veces los ponían en la silla eléctrica. Este hombre fue condenado a la silla eléctrica. Lo pusieron en la cárcel Death Row, donde están los reos esperando su ejecución.
y era en la cárcel de San Quintín, que es una isla frente a San Francisco, en la bahía. Hoy en día es un museo, pero ahí estuvieron criminales muy famosos. No voy a contar de San Quintín, pero si alguna vez van a San Francisco, hay un barquito desde el puente del Golden Gate que sale de ahí y te puedes subir. Yo hice el viajecito ese, me subí en el barquito y te llevan y te muestran la cárcel de San Quintín. Ahí estaba el hombre en death row, esperando condena o esperando ejecución. Muchas personas se interesaron en él. Incluso la viuda del hombre que él había matado, que era su mejor amigo desde la infancia, eran amigos. La viuda se sintió muy mal porque este hombre tenía 2 hijitos y ella tenía 2 hijitos con el hombre que había muerto. Mucha gente comenzó a pedirle al gobernador de California que le perdonara la condena. Era su primer crimen, pero sí, lo había matado a sangre fría. Y el gobernador de California comenzó a recibir muchas cartas pidiendo que le perdonaran la condena. El gobernador tenía en su poder el perdonarlo, aunque el juez lo había declarado culpable y lo había condenado a la silla eléctrica. El gobernador podía darle un indulto. Un indulto quiere decir un perdón. Comenzó a recibir cartas, las miraba y las iba poniendo en el escritorio. Y luego llegaba otra carta pidiendo que lo perdonaran y la ponía en la pilita de cartas que estaban llegando hasta que se le llenó el escritorio de cartas. Y entonces su secretaria le trajo una caja y la puso al lado de su escritorio. Ahí iba poniendo las cartas hasta que se le llenó la caja de cartas. Y se iba acercando la fecha de la ejecución. Pero lo que le tocó el corazón al gobernador de California fue la carta de la viuda del hombre que había sido asesinado. La carta de la viuda decía: señor gobernador, está en sus manos perdonar a un hombre. Es cierto que este hombre mató a mi esposa. Era su mejor amigo de su niñez. Mis hijos, 2 varoncitos, quedaron sin padre y los tengo que criar solos, sin padre. Pero no hace falta que otros 2 niños también se queden sin padre por un acto que fue un arrebato de enojo porque estaba alcohólico. Yo sé que él quería a mi esposa, eran amigos. Yo sé que en su buen juicio no lo hubiera matado. Perdónelo. No deje a 2 niños más sin padre como los míos. Cuando el gobernador vio esa carta, finalmente decidió darle el indulto. Y el mismo gobernador escribió la carta de indulto y decidió él personalmente llevársela a la cárcel a este hombre. Se subió en el barquito y llegó a la isla. El guardia ya había sido anunciado que venía el gobernador de California. Así que avisó a todos los presos: viene el gobernador, viene el gobernador. Y al hombre de la historia también le dejó saber que tenía una visita. No le dijo quién era, porque no quería pues adelantarse al gobernador. El hombre estaba en death row. Al final yo visité la cárcel y es un pasillo largo y a ambos lados hay celdas y eso se llamaba death row, o sea, el lugar donde están los reos de condena ya de pena capital. El gobernador comenzó a caminar por el pasillo y desde allá atrás en la celda, el hombre de la historia lo vio venir
y le dijo, por favor, retírese. No quiero más visitas. Le quedaban días para su ejecución. Días. El gobernador siguió caminando y le dijo, ya cuando estaba cerca, joven, le traigo las mejores noticias. El hombre le gritó, ya tuve mucha religión en mi casa cuando era niño. I had enough religion. I don't need any more. Lo confundió con un pastor porque venía de traje y corbata el gobernador y pensó que era un pastor que le venía a hablar pues para que se arrepintiera antes que lo mataran. El gobernador le dijo, you're making a big mistake. Estás equivocándote grandemente. El hombre le dijo, did you hear me? I don't want to talk to you. ¿Me escuchó? No quiero hablar con usted. Váyase. Todavía por tercera vez el gobernador le dijo, give me a chance. I want to talk to you. Déjame hablarte. O se retira ya o llamo al guardia. I'll call the guard. Get out. Váyase. No le quedó otra al gobernador. Por donde había venido, por el mismo pasillo, se dio la vuelta y se fue. Tomó el barco y se retiró. Todavía el barco no llegaba a donde iba cuando el guardia le había dicho al hombre, qué bruto, qué bárbaro. ¿Sabes quién era ese hombre? Era el gobernador de California que venía a darte la carta de indulto, de tu perdón. Oh, no, no puede ser. El pobre hombre estaba desesperado, arrepentido de haberlo tratado de esa manera. Le dijo, please bring me some paper and a pen. Tráiganme lápiz y papel, necesito escribirle rápido. No, ya se fue en el barco, ya. Bueno, entonces necesito escribirle lo más pronto posible. Y le escribió, apreciado señor gobernador, fue un grave error el mío, le suplico, me disculpe, etcétera, etcétera, etcétera. Despachó la carta. Cuando el gobernador la recibió, la abrió, nomás vio de quién venía, dio vuelta el papel en la parte de atrás que estaba en blanco y escribió, no longer interested in this case. Ya no tengo más interés en este caso. Llegó el día de la ejecución. Como la noticia había cundido por todo San Francisco en los periódicos, se juntó mucha gente. No todos pudieron entrar, pero siempre los reporteros y otros pudieron entrar. Había una cantidad de reporteros presentes. En esa época no había televisión, o si había, pues 1953, la verdad que todavía no existía. Pero reporteros de periódicos estaban allí, estaba la familia del reo, la viuda, estaban sus niños, estaba la esposa del que iba a ser ejecutado y sus hijitos. Y había mucha gente. Le dieron a él su último deseo, como era costumbre en aquella época. Last will and desire. Y él dijo, me gustaría dirigir unas palabras a la gente en el patio de la prisión, porque tiene un patio interno. Estaba lleno, no se podía ni caminar de la gente que había, los reporteros y todo lo demás. Y lo dejaron salir, por supuesto, atado con cadenas, pero él salió al patio un momento. Se despidió de todos, les dio las gracias por el interés que habían mostrado en él. Les dijo, yo sé que muchos de ustedes escribieron cartas en mi favor. Agradezco todo lo que ustedes hicieron, pero quiero decirles algo. Si hoy muero,
No muero por el crimen que cometí. De ese crimen fui perdonado. El gobernador de California escribió con puño y letra la carta de mi perdón. Quiero que todos ustedes y todo el estado de California sepan que si hoy muero fue porque me negué a recibir el perdón. No muero por mi crimen porque de eso había sido perdonado. Muero porque me negué a recibir el perdón. Y así, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, si alguno de nosotros nos toca perdernos eternamente, no será porque Dios no quiso perdonarnos. La carta de indulto fue escrita no por un gobernador, sino por el soberano de todo el universo. Y se firmó con la sangre de su propio Hijo. Y esa carta de perdón e indulto fue escrita para todos los seres humanos. No hay ni uno que no haya sido incluido en esa oración de Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos perdonó a todos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero si nosotros rechazamos a Cristo, que escribió la carta del indulto, ¿cómo podremos ser perdonados? La única manera que el perdón se hace efectivo en nosotros es si nosotros aceptamos ese perdón. Y es Cristo el que nos dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Pero si no estáis dispuestos a perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. No perdamos la salvación que fue comprada a un precio tan grande simplemente porque no querramos perdonar. De nada sirve que yo me llame cristiano. De nada sirve que yo diga soy un hijo de Dios si mi vida no está de acuerdo a eso, si tengo odio en mi corazón, si tengo rencor en mi corazón, si tengo disensión en mi corazón. Tengo que estar dispuesto a perdonar y a recibir el perdón que Dios me ofrece. ¿Cómo hemos de vivir juntos en el cielo si no podemos vivir juntos en esta tierra? Dios quiere que cada uno de nosotros meditemos seriamente en lo que significa la reconciliación que Dios hizo posible por nosotros. Esto es algo grande, lo que Cristo hizo por nosotros. Todo esto proviene de Dios. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos conoció a nosotros. Él salió a buscarnos. Estando nosotros lejos, el Padre salió a nuestro encuentro y se echa a nuestro cuello y nos besa y nos dice: este hijo mío estaba perdido y lo he encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Así es como Dios nos trata a nosotros. Hay personas que dicen: yo le perdono, pero que me pida perdón. Yo le perdono, sí, pero que me pida perdón. Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 100, dice: debemos perdonar a los hombres sus ofensas, ya sea que se arrepientan o no, ya sea que nos pidan perdón o no. ¿Cómo? Tengo que perdonar aunque la persona que me ha ofendido no me pida perdón y no se arrepienta. ¿Ustedes creen que Dios nos pide a nosotros que perdonemos aunque no nos perdonen si Él no está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros?
Él lo hizo, Él nos perdonó. Siendo aún enemigos, fuimos reconciliados. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor tan grande nos debe constreñir. Terminando con nuestra lectura bíblica donde comenzamos en 2 de Corintios 5, dice en el versículo 14. Leímos el 17 en adelante, pero el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir nos constriñe? ¿Qué es constreñir? Nos obliga, nos empuja. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos Cristo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que porque Cristo tomó la iniciativa y dio su vida por nosotros, esto ahora nos trae a nosotros en deuda. Él pagó la deuda de nuestro pecado, pero ahora nosotros estamos endeudados con Él por la vida que nos regaló, por la vida eterna que nos dio. Y eso nos constriñe. Y dice aquí que nos constriñe para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Y esta tarde vamos a ver el último sermón de esta serie. Y vamos a ver la última parte de nuestra lectura bíblica. Así como Dios nos perdona y nos reconcilia y nos salva por Cristo, también dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Dios a todo el que perdona, a todo el que salva, a todo el que lo hace una nueva criatura y no le toma en cuenta su vida pasada, le encarga el ministerio de la reconciliación. Y si Dios nos da el ministerio de la reconciliación, entonces todos somos ministros de reconciliación. Y Dios nos llama a ser eso, ministros. Y esta tarde vamos a ver en qué consiste ese ministerio de la reconciliación. Ay de aquel que no cumpla con su ministerio. Porque entonces todos los pecados que le fueron indultados le serán puestos encima otra vez. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque a todo aquel a quien Dios salva lo llama para su servicio, para que ya no viva para sí, sino para aquel que lo compró. Cuando aquí en los Estados Unidos existía la esclavitud y se vendían a los seres humanos en la plaza pública al mejor postor, al que pagaba más, y era un ser humano, un alma de un ser humano, se vendían en el mercado, en subastas públicas. Y la gente que compraba los negros, los esclavos, los venía a examinar como si fueran ganado. Le miraban los dientes, le miraban su físico, le tocaban sus músculos a ver si estaban buenos para trabajar. Toby era un esclavo, pero era muy rebelde, muy rebelde.
Había pasado por mano de varios amos y ninguno había podido domarlo. Era como un potro bronco. Era terrible. Lo habían golpeado, que traía las marcas de los látigos en su espalda. Lo habían agarrado a palos y estaba todo golpeado, pero un hombre fuerte, pero tenía un carácter tremendo. Nunca seré esclavo, decía. Lo habían traído en un barco de África. Y él se rebelaba contra eso. No lo podían hacer trabajar. Aunque era un hombre fuerte, no podían. Y por eso lo vendían. A cada rato estaba en el mercado porque se lo llevaban y ya lo querían vender otra vez porque no servía como esclavo. Un postor se acercó y lo miró y le dijo: ¿y por qué no quieres ser esclavo? Porque yo nací libre y nunca seré esclavo de nadie, le dijo. Pues yo te voy a comprar y vas a ser mío. Jamás le serviré. Aunque me mate, no le voy a ser su esclavo, dijo Toby. Comenzó la apuesta. Y algunos ofrecieron. Los que ya sabían quién era Toby no ofrecieron nada porque sabían que era un problema ese negro. Se lo llevaban a la casa y al rato ya no les servía. Otros que venían de lejos y no sabían, lo veían grande, musculoso, porque era un negro grandotote, y comenzaron a ofrecer. Hasta que el hombre que lo había mirado en los ojos hizo su oferta y ofreció 10 veces más de lo que estaba ofreciendo el mejor postor. El rematador, que ya conocía a Toby porque había pasado por ahí muchas veces, dijo: vendido, que no se vaya a arrepentir. 10 veces lo que se pagaba por un esclavo se pagó por Toby. Lo ataron con cadenas y se lo entregaron al nuevo amo. Y el nuevo amo lo subió al carro tirado por caballos a la fuerza. Y él dijo: no te voy a servir, no voy a ser tu esclavo, ya te lo dije. Cuando llegaron a la casa, el amo le dijo: Toby, te compré, me perteneces, puedo hacer contigo lo que quiera. Haz lo que quieras, no te voy a servir. Toby, te compré, pero tengo algo para ti. No quiero lo que me vas a dar. Ven, Toby, te voy a mostrar lo que tengo para ti. Desenrolló un documento y le dijo: aquí tengo firmada tu declaración de libertad. Te compré para hacerte libre. Te voy a dar la libertad para que nunca seas esclavo. El hombre, el negro, se quedó mirando al blanco. Le dijo: ¿tú pagaste ese precio tan alto por mí para darme la libertad? Sí, Toby. Quiero que seas libre. Quiero que nunca tengas que ser esclavo. Toby cayó a los pies del amo blanco y le dijo: te serviré para siempre. Toda la vida seré tu esclavo. No, no serás mi esclavo. Serás un hombre libre. No importa, aquí me quedaré contigo, haré todo lo que tú me digas. Serás un hijo en mi casa si así tú lo quieres, pero no serás esclavo. Y de ese día en adelante, Toby se sentó a la mesa de la casa del amo que lo compró
y le sirvió el resto de su vida, porque había sido libertado, porque se había pagado un precio por él. Así Jesús nos compró a nosotros y pagó por nuestra libertad. Pero aquí dice que el que ha sido comprado y libertado y reconciliado, Jesús le da el ministerio de la reconciliación. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió, que pagó su deuda, que los libertó del pecado. Y hoy tú y yo somos siervos de Cristo por amor, porque el amor de Cristo nos constriñe. No por obligación, sino por amor le servimos. Y esta tarde vamos a ver qué espera el Señor de aquellos que Él ha comprado con su sangre preciosa. Termino diciéndote en esta hora, si hay alguien aquí que se quema en el lago de fuego, escuchen bien, porque hay un lago de fuego donde van a ser echados todos los rebeldes. Si alguno de los que estamos sentados aquí nos tenemos que quemar en el lago de fuego, it will not be because of our sins. No va a ser por nuestros pecados, porque de todos esos pecados ya fuimos perdonados. Ya la deuda fue saldada. Ya se pagó por completo hasta el último centavo. You owe nothing. No debes nada. Jesús lo pagó. Pero si alguno se quema en el lago de fuego, va a ser porque no quiso aceptar el perdón que Jesús nos ofrece y no quiso dar perdón. No voy a perdonar. Y si nosotros hacemos eso, no podemos recibir el perdón si no damos perdón. Yo te invito en esta hora que le digas al Señor Jesús, Señor, quiero ser salvo. Quiero que tú no solo me limpies, pero me des un nuevo corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Qué fácil decimos el versículo, pero qué difícil es vivirlo. Dejar de lado todo. Perdonar. Las cosas viejas pasaron. Don't hold any grudges. No tengas rencor en tu corazón. No tengas odio en tu vida. Tú dices, no, yo no lo odio, pero es que mejor yo por allá y él por aquí. You've got to forgive. Tienes que perdonar, porque Él te perdonó a ti. Y si tú quieres que ese perdón se haga efectivo en tu vida, tienes que decir, Señor, acepto tu perdón y estoy dispuesto a perdonar, porque de gracia recibí, de gracias doy. Así como no merezco tu perdón y tú me lo diste, así si otros no merecen mi perdón, se los doy. Y se los doy porque tú me amaste a mí primero. El amor de Cristo nos constriñe. Quiera el Dios del cielo tocar nuestro corazón. En esta hora vamos a escuchar un canto. El pastor Serna va a alabar el nombre de Dios. Y mientras él canta, yo quiero que pienses en lo que Dios espera de ti. Dos cosas. Número uno, que aceptes el perdón. Y número dos, que des perdón. Y si estás dispuesto, mientras Él está cantando y el Señor va tocando tu corazón, si tú le quieres decir al Señor, Señor, yo quiero recibir tu perdón, quiero que tú me limpies, que tú me purifiques de todo pecado, que me des un nuevo corazón limpio, un corazón que ya no tenga rencor, que ya no tenga diferencia. Yo quiero poder perdonar y estoy dispuesto a dar el perdón.
mientras el Señor te va hablando, te puedes ir poniendo en pie para decirle, Señor, yo quiero ser salvo y quiero dar el perdón a aquellos que me han ofendido. Y si ese es tu deseo en tu corazón, que al terminar el canto del pastor podamos estar todos en pie, dispuestos a recibir el perdón que Jesús nos da y a dar el perdón que Él nos pide que demos a nuestro prójimo. Adelante. Padre Santo y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti, compungidos, constreñidos por el amor de Cristo. El ver todo lo que Él hizo por nosotros, que aún siendo enemigos, Él entregó su vida para salvarnos. Gracias. ¿Cómo no agradecer tanto amor y tanta bondad? Y lo hemos manifestado en esta hora. Al ser tocados por tu Espíritu Santo, al escuchar esas palabras, de esa bondad inefable, de ese amor tan grande, que nos lleva compungidos a darte las gracias y la gloria, porque todo lo que somos lo debemos tan solo a ti. Señor, queremos decirte que hemos sido ingratos, como ese hombre a quien el rey le perdonó tanto y luego le exigió al que le debía poquito a que le pagara hasta el último centavo. Si tú nos has perdonado tanto a nosotros, ¿cómo no hemos de perdonar a nuestro prójimo? Danos ese espíritu de Cristo, el espíritu perdonador. Que podamos de corazón y de verdad salir de este lugar nuevas criaturas. Porque tú dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo comienza de nuevo. Que esa sea la experiencia en nuestra vida en esta hora. Si hay alguno, Señor, aquí que necesita hacer un pacto contigo de salvación, que aún no ha tomado el paso de sellar ese pacto, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y en obediencia ser sumergido en las aguas del bautismo para comenzar esa nueva vida. Permite, Señor, que hoy sea el día de su decisión, que hoy tome esa decisión de seguirte a ti todos los días de su vida. Si hay alguno que en el pasado entregó su vida a ti, pero se ha enfriado, se ha apartado, está lejos de la gracia perdonadora y siente que hay en su corazón cosas que necesitan cambiar, permite, Señor, que hoy sea el día de ese cambio y que puedan recibir no solo tu perdón, sino la gracia de perdonar. Y si alguno que me escucha a través de los medios de comunicación ha sido tocado por el Espíritu Santo y quiere en esta hora decirte, Señor, acepto tu sacrificio, acepto tu perdón, que no sea en vano lo que tú hiciste por mí, que en esta hora lo confirme, Señor, tomando esa decisión de entregar su vida por completo a ti, donde quiera que esté, y que busque rápido y pronto una iglesia, un pastor, que pueda bautizarlo y así ser unido a tu pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu venida. Danos, Señor, el gozo del perdón y la alegría de la salvación. Renueva en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu recto, y no nos eches de tu presencia. Danos tu Espíritu Santo para poder ser ministros de reconciliación. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente en las horas de la tarde para seguir escuchando alabanzas a tu nombre y el último tema que has de hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno.
su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.